Reddit pregunta: ¿qué señal indica que alguien no está bien emocionalmente? Cualquiera de los comportamientos que se mencionan a continuación puede ser una señal de alerta de problemas de salud mental, pero ninguno de ellos significa algo por sí solo. No es una lista para autodiagnosticarse. Si empiezas a identificarte con varias de estas señales, digamos 7 de 10 o más, entonces podría ser una indicación de depresión, trauma o estrés severo, y sería buena idea hablar con un profesional de la salud. Recuerda, esta lista no es una herramienta diagnóstica, ni pretende decir si alguien tiene o no una condición. Es simplemente una respuesta a la pregunta: ¿cuáles son señales sutiles de que alguien podría estar luchando con su salud mental? Cuando varias de estas señales aparecen juntas, podrían constituir una sola gran señal de alerta. Posibles señales de alerta. 1. Se aísla excesivamente, incluso de personas cercanas. 2. Duerme todo el tiempo, o tiene insomnio persistente. 3. Come en exceso para lidiar con el estrés, o pierde completamente el apetito, al punto de afectar su salud física. 4. Descuidan su higiene personal de forma notable. 5. Ignora sus propias necesidades médicas o evita buscar atención médica. 6. Presenta episodios breves pero recurrentes de espasmos o temblores asociados a angustia emocional, que duran varios minutos, ocurren regularmente. No están relacionados con el frío, el consumo de estimulantes ni con un historial de convulsiones. Esto puede tener múltiples causas, incluyendo trauma, ansiedad o incluso neurodivergencia. 7. Se disculpa en exceso o asume que todo lo malo es culpa suya. 8. Muestra una autoestima baja, falta de propósito o motivación, lo cual puede verse reflejado en su rendimiento laboral, social o en hobbies. 9. Abandona completamente actividades que antes disfrutaba. 10. No habla en absoluto sobre su salud mental aunque claramente algo le está afectando, o por el contrario, busca ayuda con un sentido de urgencia. Ambos pueden ser señales críticas. Aclaración final, edición. Como ya se dijo, estos puntos son posibles señales, no diagnósticos. Por ejemplo, los temblores pueden estar relacionados con trastorno de estrés postraumático, TEP, ansiedad intensa u otras causas. Aislarse puede deberse a muchos factores, desde introversión hasta depresión profunda. No veas una sola señal en la lista y entres en pánico. Pero si varias de estas conductas te resuenan o te están ocurriendo, es un motivo válido para buscar ayuda profesional. Hablar con un médico, un psicólogo o al menos una persona de confianza puede marcar una gran diferencia. Sobre los temblores o espasmos, no me refiero a contracciones breves o esporádicas, sino a episodios regulares que duran varios minutos y que no están asociados al frío. Si tiendes a temblar por minutos seguidos sin explicación física aparente, eso podría ser una respuesta al estrés o al trauma emocional. Si los temblores son constantes y no desaparecen en ningún momento, entonces probablemente se trate de otra causa médica que también debe evaluarse profesionalmente. Por favor, ten en cuenta que Reddit, Google o ChatGPT no son un sustituto de un médico real. Los extraños en Internet, por bien intencionados que sean, no pueden diagnosticarte adecuadamente. Si algo de lo que leíste aquí te preocupa, te animo encarecidamente a que hables con un profesional de la salud o al menos con alguien de confianza. Quizás no tan sutil, pero dejan de hacer cosas que disfrutan. Hobbies y esas cosas. Una cosa sutil que he notado, y quizás ustedes también, es cuando alguien empieza a alejarse de cosas pequeñas que antes le importaban. Onda, dejan de mandar mensajes primero. O cancelan planes más de lo normal con el "es que estoy cansado" de excusa. No cosas dramáticas, solo, como que se van apagando un poco. Cuando alguien da un giro de 180 grados de repente, pasando de estar súper deprimido y estresado a actuar alegre y despreocupado y haciéndole favores a todo el mundo, es una gran señal de alerta. No es que yo pudiera haber hecho algo, pero mi antiguo jefe de repente no le importaba mucho que el trabajo se hiciera y me compró el almuerzo sin ninguna razón. Parecía muy feliz y relajado, y luego se suicidó ese mismo día. La higiene se va a la mierda. La higiene personal se va al fondo. En mi peor momento, llegué a ir a trabajar sin ducharme durante toda una semana. En lugar de hacerlo, me empapaba con aerosoles corporales de Bath Body Works para disimular el olor.
Era bastante evidente, sobre todo cuando estás rodeado de compañeros que son profesores, todos impecablemente arreglados y cuidados. En retrospectiva, me doy cuenta de lo mucho que eso reflejaba mi estado emocional. Simplemente dejas de verlos. En mi peor momento, me alejé de todos. No era activamente, pero estaba haciendo que en el futuro pudiera simplemente salir silenciosamente de la vida de todos con el menor problema. El entorno se desordena y se acumula el caos. La casa, el coche o el espacio de trabajo pueden volverse un desastre, sucios, desorganizados y llenos de cosas fuera de lugar. A mí me pasó durante mi etapa de depresión. Poco a poco todo se fue acumulando hasta que el entorno reflejaba perfectamente cómo me sentía por dentro. Por suerte, ahora estoy mucho mejor y he estado trabajando con constancia para devolverle a mi casa el orden y la calma que solía tener. Me faltan solo unos días más y todo volverá a la normalidad. Es un proceso, pero se puede salir adelante. O duermen un montón o nada. Es un extremo, de una u otra forma. La percepción del tiempo se encoge. Cuando estás atrapado en una depresión profunda o con pensamientos, tu mente ya no puede proyectarse hacia el futuro como antes. De repente, imaginarte dentro de 5 años, logrando metas o construyendo una vida, se siente completamente irreal, casi absurdo. Las preguntas dejan de ser dónde quiero estar y se transforman en voy a llegar a estar en algún lado. Y luego el marco temporal se reduce aún más, un año, unos meses. Hasta que, si el dolor se intensifica lo suficiente, solo puedes pensar en sobrevivir una semana. A veces, ni eso. A veces solo estás tratando de llegar al final del día, o incluso al final de la siguiente hora. Cuando la mente está en ese estado, todo se distorsiona. El presente se vuelve pesado, inmenso, interminable. El futuro es una niebla que parece inalcanzable. Estás en modo de supervivencia, desesperado por cualquier cosa, una conversación, una canción, una rutina, una mirada amable, que te ayude a aguantar un poco más. A veces, ni sabes por qué estás luchando, pero igual lo haces. Y eso ya es un acto enorme de resistencia. Lo más triste es que esa desesperación, tan intensa por dentro, raras veces se traduce en un pedido de ayuda. No porque no se quiera, sino porque no se puede. Porque el miedo al juicio, al rechazo, a no ser entendido, pesa más que el impulso de hablar. Y cuando por fin alguien se atreve a pedir apoyo, muchas veces se encuentra con reacciones que lo hunden más, miradas vacías, palabras torpes, respuestas que minimizan, incomodidad o incluso burla. Es como gritar desde un pozo, y que nadie mire hacia abajo. Esto no quiere decir que todas las personas reaccionen así, pero cuando uno ya está al borde, basta una mala respuesta para cerrar esa puerta otra vez. Y así se perpetúa el silencio. El aislamiento. La sensación de que nadie puede, o quiere, entender lo que estás viviendo. Tengo que obligarme a que me importe algo. Ya no hago cosas por gusto o por diversión. Solo trabajo, limpio y cuido de mis hijos. Mi vida se ha vuelto completamente rutinaria, casi automática. Lo único que realmente rompe esa monotonía, y por lo que todavía siento algo genuino, son mis momentos con ellos, sus risas, sus abrazos, sus pequeñas ocurrencias que me sacan una sonrisa incluso en los días más grises. Siento que toda mi energía emocional va dirigida a ellos. Todo lo demás, simplemente lo hago porque tengo que hacerlo. Funciono, cumplo, mantengo todo en marcha, pero por dentro, muchas veces, me siento vacía. Como si estuviera en modo piloto automático. Y sí, ya sé que esto no suena precisamente sutil. Perdón por eso. Pero creo que muchas personas pasan por lo mismo y no lo dicen. A veces nos cuesta aceptar que estamos sobreviviendo más que viviendo, que estamos sosteniéndonos solo por amor a otros, y que el resto de nuestra identidad se nos va desdibujando entre obligaciones. Personalmente, sé que estoy mal cuando empiezo a enojarme con todo el mundo por cualquier cosa. Es como si mi tolerancia se esfumara de un momento a otro. Recuerdo una vez que llegué tarde a clase de arte, y el profesor simplemente me dijo, llega a clase a tiempo. No fue grosero, no fue duro, pero igual reaccioné mal.
Le contesté algo como, lo intenté fuerte, casi a la defensiva. Me sacó del aula y me preguntó si estaba bien. No supe qué decirle. Lo cierto es que he estado así todo el año, más irritable, más susceptible, más cansado. Mucho más enojado de lo que solía estar. Supongo que no es casualidad. Perder a un amigo por la muerte y a otro porque nuestros duelos nos volvieron insoportables el uno para el otro, eso te cambia, te rompe en lugares que no sabías que tenías. El amigo que no murió, pues, pudo haber sido más suave al alejarse. Podría haberme decepcionado de una manera menos cruel, pero no. Me dejó, sin previo aviso, en la mañana de Año Nuevo. Justo cuando uno más necesita pensar que algo bueno puede empezar. Y eso duele. No solo por la pérdida, sino por cómo te va vaciando lentamente la paciencia, el afecto, la confianza. Y ese vacío se transforma muchas veces en enojo, con los demás. Contigo mismo. Con todo. Es como si estuvieras peleando con la vida misma, pero sin saber por dónde empezar a desarmar el nudo. Sus ojos no van a brillar ni van a coincidir con sus expresiones faciales. Hablando con una voz plana, como desinflada, cuando antes sonaba vocalmente feliz. A veces las señales están ahí, pero no las vemos hasta que es demasiado tarde. Una de esas señales fue cuando mi amigo empezó a regalar sus cosas. En enero nos dio algunos de sus instrumentos. Dijo que era para hacer espacio en la casa porque venía un bebé. Un par de meses después, nos entregó un archivador lleno de sus cómics de la infancia. Usó la misma excusa, necesitaba espacio para el cuarto del bebé. Después de que se quitó la vida, cuando fuimos a ayudar a limpiar su casa, nos dimos cuenta de algo que nos partió el alma, había un montón de espacio, mucho más del que habría hecho falta. Nos dimos cuenta de que lo que realmente estaba haciendo era darnos sus cosas más queridas, sus recuerdos más especiales. Quería que los tuviéramos nosotros, sus amigos, antes de irse. Todavía me duele ver esas cosas en mi casa. Me rompe el corazón cada vez que las miro. Son un recordatorio constante de cuánto te extraño, amigo, y de cuánto lamento que no viéramos lo que estaba pasando, aunque ahora todo tenga tanto sentido en retrospectiva. Te amaré por siempre. Siempre serás parte de mi vida, aunque ya no estés aquí. Y ojalá supieras cuánto significabas para nosotros, cuánto te queríamos. Lo sigo descubriendo cada día. Sentirse desconectado del mundo puede ser una señal sutil, pero poderosa. En mi caso, empecé a alejarme de la sociedad poco a poco. Dejé de saber qué estaba pasando en el mundo, no porque no me importara, sino porque me sentía cada vez más aislado, como si todo ocurriera a mi alrededor y yo estuviera atrapado en una burbuja silenciosa. Con el tiempo descubrí que esa desconexión tenía una razón física, estaba perdiendo la audición. Y aunque no lo supe de inmediato, ese deterioro auditivo tuvo un impacto emocional enorme. Me apartaba de conversaciones, evitaba lugares ruidosos o con mucha gente, y comencé a sentirme invisible. Pero cuando finalmente supe lo que me pasaba y empecé a usar audífonos, mi percepción del mundo cambió por completo. Volví a escuchar. Volví a participar. Volví a sentirme parte de algo más grande que yo mismo. Fue un recordatorio fuerte de que, a veces, el aislamiento no es solo emocional. A veces hay causas físicas detrás de nuestro distanciamiento, y reconocerlas puede marcar una gran diferencia. Volver a conectarme con el mundo también me ayudó a reconectarme conmigo mismo. Estar sobrecargado de trabajo puede parecer productividad desde fuera, pero a veces es solo una forma de huida emocional. Lo viví en carne propia. Durante un tiempo, trabajé sin descanso. Llenaba cada minuto con tareas, proyectos, pendientes. Desde fuera, parecía que tenía todo bajo control. La típica persona organizada, responsable, resuelta. Pero eso era solo la fachada. En cuanto llegaba a casa, a un espacio donde me sentía relativamente a salvo, lo único que podía hacer era esconderme o dormir. Caía rendido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si mi cuerpo supiera que ya no tenía que sostener la máscara, y entonces simplemente se apagaba. No tenía energía ni voluntad para hacer nada más.
Con el tiempo me di cuenta de que lo que en realidad estaba haciendo era evitar. Sabía, en el fondo, que algo se avecinaba, pero no quería enfrentarlo. No tenía las herramientas ni la fuerza. Así que trabajaba. Trabajaba más de la cuenta. Trabajaba para distraerme. Para no sentir. Porque mientras seguía ocupado, podía mantener viva la ilusión de que todavía tenía el control. La parte del trabajo era eso, mi mecanismo para controlar al menos una parte de mi vida cuando todo lo demás se estaba saliendo de mis manos. El problema es que eso no dura. El cuerpo y la mente no pueden sostener indefinidamente una fachada sin romperse por dentro. Y cuando llegó el momento del colapso, fue como si el mundo se viniera abajo de golpe. Sentí que había perdido el control de todo. Nada tenía sentido. Nada parecía manejable. Lo que tanto había intentado evitar me alcanzó con fuerza. Afortunadamente, algunos amigos cercanos lo notaron. Se dieron cuenta de que lo que estaba haciendo no era sostenible. Reconocieron las señales que yo mismo ignoraba o negaba. Intervinieron, con cuidado, pero con firmeza. Me hicieron sentir visto y contenido justo cuando más lo necesitaba. No fue fácil aceptar ayuda. No es fácil admitir que uno no puede solo. Pero ese fue el primer paso para empezar a sanar, dejar que otros me acompañaran en el proceso. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que sin esa intervención amorosa, no sé cómo habría terminado todo. Todo el mundo es diferente, algunos parecen súper felices y se ríen un montón, pero están justo en la cuerda floja. Si te refieres a la depresión y al agotamiento, ya estuve ahí. Ya lo viví. No es solo sentirse triste o cansado, es como si una parte de ti se apagara lentamente, sin que nadie lo note al principio, ni siquiera tú. Estas son algunas señales que, en mi caso, marcaron el descenso. 1. Irritabilidad. Me molestaba por cualquier cosa, incluso por detalles que antes no me afectaban. Era como si mi paciencia se hubiera evaporado y cada interacción me resultara una carga. Todo me hacía ruido. Todo me cansaba. 2. Cancelar planes o no poder cumplirlos. No por falta de interés, sino porque simplemente no tenía energía para socializar, salir o incluso responder mensajes. Empecé a evitar compromisos porque sabía que no tenía la capacidad emocional para estar presente. Me sentía culpable, pero no podía forzarme. 3. Cambios en la perspectiva general. Como muchos ya han mencionado, es como volverse a alguien distinto. Donde antes había motivación, ahora hay apatía. Donde había esperanza, ahora todo parece gris. Las cosas que solían importarte, tus pasiones, tus hábitos, tus relaciones, pierden significado. Lo ves, pero no puedes hacer nada. Una cosa que noté y que todavía me afecta, incluso después de más de 2 años de terapia, medicación y de estar en un lugar emocionalmente mucho más estable, es la memoria. Antes, mi memoria era excelente. Podía mantenerme al tanto de todo, recordaba detalles de conversaciones, fechas, tareas. Era parte de quien yo era. Ahora, si no lo escribo, lo olvido. Mi mente ya no retiene la información como antes. No importa lo importante que sea. Mi memoria se volvió inconsistente, y eso duele. Porque es una especie de pérdida silenciosa que arrasó con una habilidad que solía dar por sentada. Y aunque sé que es una consecuencia del agotamiento y del daño emocional acumulado, sigue siendo frustrante. Me esfuerzo cada día, pero todavía lo siento. Abuso de sustancias o aislamiento. Lo mío es que ya no puedo disimular mi irritabilidad. Lo que ves es diferente a pasar tiempo y los problemas de salud mental se expresan de forma diferente, pero aquí hay algunas señales. 1. Dejan de cuidarse. 2. Durante la conversación, pierden el hilo de sus pensamientos constantemente. 3. No duermen a horas regulares, o no duermen en absoluto. 4. Dicen mierda que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero se repiten. Cortaron a todos sus amigos porque las relaciones se sienten como una obligación que nadie quiere. Gente que se aísla. La depresión te hace aislarte, y luego la culpa que sientes por saber que deberías pedir ayuda te mantiene aislado si no aprendes a contrarrestarlo.
Cuando alguien comienza a maltratar a las personas que más los aman. Cuanto más cerca estás, más te empujan o te castigan, a menudo porque eres un espejo de su dolor. Cuarto deprimente y hecho un desastre. Solía dormir con la ropa sucia y un montón de comida en mi cama por semanas seguidas. Me costó un montón de fuerza de voluntad limpiar todo. Piensan en negativo sobre todo lo que les está pasando. La negatividad crónica y la sensación de que algo malo va a pasar es una maldición que mi cerebro se niega a quitarse de encima. Enojado todo el tiempo. Eso es un síntoma de muchos tipos de enfermedades mentales, y a menudo se malinterpreta, especialmente para la gente con depresión. Empiezan a disculparse por todo. Lo digo como un hombre con tíos y moro. Con el tiempo, he aprendido a identificar algunas señales que muestran que necesito ayuda. Para la gente cercana a mí, estas pistas suelen ser bastante evidentes, aunque irónicamente, yo suelo ser la última en notarlas. Después de toda una vida conviviendo con la depresión, he desarrollado ciertos patrones que, cuando aparecen juntos, son una alerta clara de que algo no anda bien. Estas son algunas de esas señales. 1. Dejo de lado mis hobbies e intereses. Las cosas que normalmente me entusiasman o me relajan, como leer, dibujar, jugar, cocinar, lo que sea, dejan de tener sentido. No es que las odie, simplemente pierdo toda motivación. Me cuesta incluso recordar por qué me gustaban. 2. Mi patrón de sueño se descontrola. Me convierto en un campeón o campeona de las siestas. Duermo en momentos aleatorios, no descanso bien de noche y me siento constantemente agotada, incluso si he dormido más de lo normal. Dormir se vuelve una forma de escape. 3. Evito tomar decisiones, incluso las más pequeñas. Cosas tan simples como ¿qué cenamos hoy? Pueden parecerme imposibles de responder. El solo hecho de tener que elegir algo, aunque sea trivial, me abruma. Entonces lo postergo o dejo que alguien más decida, si es posible. 4. Empiezo a aislarme. Poco a poco dejo de hablar, de salir, de responder mensajes. Me convierto en una especie de zombie funcional. Voy al trabajo, cumplo lo mínimo, y luego vuelvo a casa sin energía ni ganas de interactuar con nadie. Todo se vuelve mecánico. Y lo más irónico de todo esto es que, por muy obvias que sean estas señales para quienes me conocen, yo suelo ser la última en atar los cabos. Me doy cuenta solo cuando ya estoy bastante metida en el pozo. Pero al menos, con el tiempo, he aprendido a escuchar más lo que mi entorno me refleja, y también a tener un poco más de compasión conmigo misma cuando no puedo con todo. Una de las señales más visibles, aunque muchas veces malinterpretada, es cuando alguien empieza a beber en exceso. Tomar como loco /diagonal como forma de escape, de adormecer el dolor o de no sentir nada, es más común de lo que se cree. Lo triste es que, desde fuera, eso se suele ver solo como una mala decisión, sin considerar el contexto emocional que hay detrás. También es común que estas personas se vuelvan más difíciles de tratar. No porque sean malas personas, sino porque están en lucha constante consigo mismas. Pueden mostrarse irritables, impredecibles o retraídas. Ya no son buena compañía, y muchas veces lo saben, lo sienten, y eso los aísla más. El descuido personal aparece también, la higiene se vuelve una carga, y lo básico, ducharse, vestirse, comer bien, se convierte en un esfuerzo inmenso. Los signos específicos, por supuesto, dependen mucho de la enfermedad mental que estén enfrentando. Algunas personas, 1. Se hablan a sí mismas con crueldad constante, como si no merecieran cariño ni descanso. 2. Caen en patrones de drama o conflicto, no por gusto, sino por una necesidad inconsciente de externalizar lo que no pueden procesar internamente. 3. Le dan vueltas a todo, se paralizan por decisiones pequeñas, o no pueden dejar de pensar en cosas que ya pasaron. 4. Se arrastran por la vida con cero energía, como si tuvieran un peso invisible sobre los hombros. 5. Otras explotan con ira descontrolada, no porque sean violentas por naturaleza, sino porque no tienen otro canal para su dolor. Cada persona lo vive diferente. Pero cuando muchas de estas señales aparecen juntas, no es casualidad. Es un grito silencioso. Para cualquiera que esté leyendo esto y se haya reconocido en alguno, en varios o en todos los signos mencionados aquí, esta es tu señal.
Esta es tu señal para acercarte a alguien. Sé que no vas a querer hacerlo. Vas a sentir que es demasiado esfuerzo, que no vale la pena, o que vas a incomodar a esa persona. Tal vez ni siquiera entiendas bien lo que te está pasando. Estás intentando convencerte de que va a mejorar solo, de que es solo una mala racha. O tal vez piensas que simplemente no te importa lo suficiente como para buscar ayuda. Pero escúchame, inténtalo de todos modos. Busca a alguien que te importe, alguien que te inspire un poco de confianza, aunque sea mínima. Si no puedes pensar en nadie, llama a una línea de ayuda para el suicidio o de salud mental. Porque si ya estás en ese punto, o muy cerca, no tienes nada que perder por hacerlo. Puede parecer que no va a servir de nada. Puede que incluso te cueste levantar el teléfono o escribir ese mensaje. Pero hacerlo podría ser el primer paso para salir del lugar donde estás. Aunque ahora mismo no lo veas posible, aunque no quieras creerlo, sí hay una salida. Y hay personas, muchas más de las que imaginas, a las que les importa que estés vivo, aunque tú no lo creas. Yo lo sé porque estuve ahí. Hace casi 4 años, toqué fondo. La razón por la que no me había quitado la vida en la última década ya no existía. Ya no estaba esa ancla que, aunque débil, me mantenía aquí. Tenía personas cerca que se preocupaban por mí, pero no las veía como motivos suficientes para seguir viviendo. Estaba tan mal que incluso el amor de otros no me parecía una razón válida. Mi mente estaba enfocada en lo peor, en lo que había perdido, en lo que dolía, en lo que nunca iba a mejorar. Una vez más, encontré razones para dejar de vivir, y ninguna razón real para quedarme. Así que lo intenté. Y fallé. Y 2 personas me encontraron. 2 personas a las que sí les importaba. No fue un punto final, fue un nuevo comienzo. Me costó muchísimo salir de ese lugar. Pasó tiempo, hubo recaídas, todavía tengo episodios con los que tengo que lidiar. Pero con ayuda, con apoyo, empecé a construir algo distinto. Y hoy, incluso en los días difíciles, me alegra no haber tenido éxito. Me alegra haber fallado en ese intento, porque ahora sé que mi vida tiene valor, incluso cuando yo mismo no puedo verlo con claridad. Y la tuya también lo tiene. Puede que no lo creas, pero hay alguien, en algún lugar, que te ama y quiere que estés vivo. Puede que aún no lo conozcas, pero existe. Y también hay personas buenas, generosas, amorosas, esperando cruzarse en tu camino. Cuando empieces a recibir la ayuda que necesitas, sea profesional, emocional o simplemente humana, empezarás a ver que tu vida importa, sin importar lo que los demás piensen. Importas tú. Tal como eres. Hoy. Ahora. Aunque no lo sientas. Aunque duela. Aunque estés cansado. Haz la llamada. Manda ese mensaje. Da el primer paso. Tu vida todavía tiene mucho por dar, y tú todavía tienes mucho por vivir. Hay señales que a veces pasan desapercibidas, pero que hablan fuerte si uno sabe escucharlas. Empiezan a regalar sus cosas, a desprenderse de objetos personales que antes significaban mucho. Hacen arreglos con sus pertenencias, como si estuvieran dejando todo listo para cuando ya no estén. Empiezan a gastar de más, como si el futuro ya no importara. Dejan de salir de casa. O empiezan a caminar mucho, a veces sin rumbo, como buscando algo, o simplemente escapando de lo que sienten. Y de repente, un día, están felices. Demasiado tranquilos. Esa felicidad inesperada, después de tanta oscuridad, no siempre es alivio. A veces es una señal silenciosa de que ya han tomado una decisión, acabar con su sufrimiento. A partir de ahí, es como si desconectaran por dentro, dejan de mostrar emociones. También dejan de hacer lo que aman. Ya no disfrutan sus pasatiempos, ni se ríen con las mismas cosas, ni sienten ganas de ver a nadie. Se alejan. Dejan de hablar con la gente, de salir con amigos. Su estado de ánimo sube y baja con fuerza, sin aviso. Pueden estallar en ira o romper a llorar por algo mínimo. Todo se vuelve frágil. Todo duele. No lo sé con certeza, pero esto me está pasando ahora mismo. Últimamente, siento que cada conversación me cuesta el alma. Mi cara y mi cuerpo empiezan a temblar cuando hablo con alguien. El estrés se me sale por los poros. A veces lo disfrazo con una broma, es culpa de la corporación, digo riéndome.
pero en el fondo me lo pregunto seriamente, ¿será que mi cerebro está empezando a fallar? ¿Estoy perdiendo el control? No tengo todas las respuestas. Pero si tú te sientes como yo, si algo de esto te suena familiar, te lo digo sin rodeos, no estás solo. Y aunque ahora parezca imposible, sí hay salidas. Hablarlo es una. Buscar ayuda es otra. A veces lo más difícil es el primer paso, pero puede cambiarlo todo. Pero ¿de verdad nos importa salvar a la persona si nos resulta inconveniente? O sea, un montón de gente ve señales de alguien que está perdiendo la batalla y no hace nada. Solo van a decir algo después de que pase. Hacer algo puede ser emocionalmente agotador, y a menudo requiere algo de sacrificio personal, como dinero para terapia y refugio, sin esperar nada a cambio de la persona necesitada, cosa que muchos no darán libremente. Yo he mostrado señales. Mis señales son evidentes. Pero nadie va a poner la mano en el fuego. Francamente, ver las señales es demasiado fácil. Es intervenir activamente y sacrificar personalmente algunas cosas para salvar / ayudar a esa persona, lo que es difícil. Quizás solo dejar que el darwinismo haga su trabajo. Silencio. Cuando de repente dejan de desahogarse y parecen estar bien. La mayor parte del tiempo, es apatía y rendición, no una señal de que la persona haya superado sus problemas. Para mí, esa es una señal de que se han rendido y se están rindiendo al dolor. Hice la colada quizá una vez en todo el mes. La ropa que llevo puesta hoy, ya la he usado al menos 4 veces. Y, sinceramente, me da igual. Cuando estás mal, incluso lo más básico, como lavar la ropa, empieza a parecer imposible. Luego, empiezas a regalar cosas. Cosas que antes significaban algo, que alguna vez te importaron. Lo disfrazas de limpieza o minimalismo, pero en realidad estás desprendiéndote. Es una forma silenciosa de decir, ya no necesito esto. Y entonces pasa algo que llama aún más la atención. Una persona que antes era organizada, que mantenía todo en orden, de pronto deja de hacerlo. La casa se empieza a llenar de polvo. Los platos se acumulan. Las plantas de interior, esas que antes se regaban con cariño, se marchitan lentamente. No por maldad, no por descuido intencional, sino porque, simplemente, ya no hay energía ni motivación. Es como si todo a tu alrededor empezara a reflejar lo que pasa dentro de ti: cansancio, desinterés, desconexión. Y si alguien que conoces empieza a mostrar estas señales, obsérvalo con amor. Pregúntale cómo está, sin juzgar. Y si tú eres esa persona, te entiendo. No estás solo. Hay salida, incluso cuando todo se siente inmóvil.